Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa y hoy, antes de entrar directamente en el tema, quisiera puntualizar, hacer un pequeño paréntesis, reflexión sobre el vídeo anterior que publiqué hace pocos días, el de Justin Bieber. Bueno, es tremenda no solamente polémica y controversia que ha generado este vídeo, sino que además he podido observar, y como siempre os digo, los comentarios de YouTube son siempre el barómetro de la sociedad, del estado actual de la sociedad, y he podido ver pues una serie de, la verdad, insultos, descalificaciones, salidas de contexto, pero algo alarmante, os lo digo sinceramente. Sé que muchos de vosotros me conocéis, sabéis cómo pienso, sabéis cómo trabajo, pero muchos otros, desde luego está claro, que pues no tienen ni idea de lo que es todo este mundo de la investigación, que hablamos de temas muy complejos y sobre todo, para mí lo más triste es que la gran mayoría de la sociedad opina sin siquiera saber de qué está hablando y dispara sin saber ni siquiera hasta a dónde está apuntando. Y esto es porque, desde luego, los investigadores del misterio presentamos una serie de temas que muchas veces nosotros, con total buena fe y buena intención de provocar el pensamiento libre, provocar que cada uno de vosotros busque respuestas, pues no. Se quedan de brazos así, ponen uno de nuestros vídeos y esperan que les demos toda esa verdad en una bandeja de plata, sin buscar nada. En este vídeo anterior, titulado «Justin Bieber se transforma en reptiliano ante cientos de fans», es interrogativo, no es afirmativo. Con lo cual, muchos comentarios iban en la dirección de que David Parcerisa dice, y siempre estamos con eso. Lo mismo les ocurre al resto de mis compañeros de canales afines. Les pasa exactamente lo mismo. Nosotros simplemente planteamos una serie de cuestiones y en este caso de Justin Bieber, por supuesto yo en ningún momento, y lo podéis ver, el vídeo de arriba abajo, y veréis que en ningún momento yo repito que yo, David Parcerisa, crea al 100% que esta noticia es auténtica. Es más, lo repito hasta 3 veces en ese vídeo. Aquí nos hacemos eco de una noticia que, señores, cuidado, puede ser falsa, puede ser un fake. Esto lo llego a decir 3 veces en el vídeo. Sin embargo, los comentarios han sido insultos, descalificaciones, ataques de todo tipo contra mi persona. A ver, ¿de dónde sale todo esto? Sino de la mente prejuiciosa de estas personas. Muchas veces para descargar sus propias frustraciones y mediocridades personales. No hay otra respuesta. Porque en ningún momento en ese vídeo dije que yo creyera esa noticia. Y os aseguro que es una de las cosas más molestas que existen. Que pongan por tu boca cosas que no han salido de tu boca. Que se digan cosas que nunca has dicho. Con lo cual aquí nuestra misión siempre, os repetimos, es plantearos una serie de enigmas, de cuestiones para que reflexionéis, para que penséis y sobre todo, el tema de los reptilianos es un tema que aquí, al menos en este canal, nos lo tomamos muy en serio, porque sabemos que existen unos antecedentes históricos muy importantes que lo avalan. Si estas personas no se ocupan de conocerlos, como yo llevo ya casi 30 años haciéndolo, lógicamente salimos a contar cosas que rompen absolutamente todos los esquemas establecidos. Estas personas no conocen nada más que lo que han visto y lo que han leído. Si carecen de esa cultura ufológica o arqueológica o antropológica que avala la presencia de estos reptilianos a lo largo de la historia, lógicamente lo que aquí contamos es siempre controvertido, chocante y polémico. Y la forma que tienen de cargar contra nosotros es acusarnos de estafadores, de vividores, de todo tipo de descalificaciones. Allá cada cual. Yo sé que la gran mayoría de vosotros que seguís Rimble 35 me conocéis, sabéis cuál es mi forma de orientar estos temas y por qué lo hago. Intento provocar, pero siempre para que las personas busquen por sí mismas, no provocar con ánimo de causar esta especie de rabia
y de choque de ideologías que se produce y que sinceramente no entiendo a qué viene todo esto. Cuando simplemente ese fue un vídeo en el que planteábamos una noticia posiblemente falsa, pero que en el caso de que pudiésemos descubrir que era una noticia falsa, tenía graves implicaciones, porque significaría que se intenta intoxicar, ridiculizar estos temas, que sí son auténticos. El fenómeno en sí de las transfiguraciones reptilianas no es nada nuevo, es algo que incluso podemos encontrar en textos védicos, textos de hace miles de años, o en textos sumerios también, de muchísimas culturas. Sin embargo, hay gente que aún se escandaliza con todo esto, y bueno, es muchas veces motivo de conversaciones superfluas de cachondeo. No voy a extenderme más en este tema. Los que quieran seguir atacando, insultando y descargando toda su rabia y su frustración de su propia vida, que lo sigan haciendo. Esta serie de personajes que son tan valientes sentados en la silla de su ordenador, no lo serían tanto si estuvieran delante de muchos de nosotros, porque saben que tendríamos muchos argumentos para rebatirlas. Y que muchas veces, casi todas las interpretaciones y prejuicios que lanzan contra nosotros no tienen absolutamente ningún sentido. Primeramente porque no nos conocen. Y segunda, porque no hemos dado en absoluto pie a estos ataques. No voy a extenderme más. Hoy vamos a hablar sobre el factor RH negativo. ¿De dónde viene lo que muchos consideran una mutación en la sangre? Sí. El RH es una proteína que recubre la membrana de los glóbulos rojos. Pero las personas con RH negativo carecen de esta proteína y disponen de anticuerpos llamados aglutininas. RH es una abreviatura de rhesus y viene del término Macacus rhesus, efectivamente, un mono. Y los que creen en la teoría de Darwin, que venimos del mono, no pueden entender cómo es posible que el ser humano haya desarrollado el RH negativo, cuando los monos son todos RH positivo, concretamente de grupo A y O, pero positivo siempre. Esto desconcierta a los científicos porque se trataría de una extraña y desconocida mutación. Una mutación que nadie entiende porque conlleva muchos problemas, incluso la muerte. Sí, si una mujer con RH negativo es embarazada por un hombre RH positivo, el niño puede terminar desarrollando una anemia muy grave, llamada eritoblastosis fetal. Esto sucede porque los anticuerpos del RH negativo de la madre atacarán los glóbulos rojos del padre RH positivo. Sí, habrá un rechazo que puede terminar matando al bebé. Y esto requiere luego transfusiones de sangre con el mismo grupo sanguíneo. Imaginaos lo grave de este asunto. En la raza humana surge en algún momento de su evolución una mutación sanguínea diferente que al mezclarse puede matarnos. Claro, si todos los humanos venimos de un mismo ancestro común, deberíamos tener la misma compatibilidad sanguínea, pero no es así. Entonces, aquí viene la teoría de los Anunnaki, de la intervención en el pasado de otras especies que no corresponden a nuestra sangre, sino que se modifica o se vierte en nuestra balsa genética, digamos, otro RH, sin la proteína de lo que llamamos RH positivo. Porque se han hecho muchos estudios genéticos y sabemos, por ejemplo, que el 85% de la humanidad es RH positivo. Es más, los pueblos indígenas, los aborígenes, las razas indias, se sabe estadísticamente que los que no se mezclaron son todos RH positivo. Es el tipo común. Los mayas, los indios de Centroamérica, los aborígenes de Australia, son en un 95% RH positivo y concretamente O positivo. Quien posee pues la mayor concentración de RH negativo es la raza blanca, que luego en su mayor parte emigró a Europa, siendo países como Escocia, Inglaterra, Irlanda los que más tienen RH negativo. Y más patente queda todo esto cuando recientemente se descubre que el país del mundo con mayor concentración de este tipo es en Australia, porque la mayor parte de la población australiana son inmigrantes de Escocia, de Inglaterra.
blancos europeos. Y no hay altos índices de RH negativo en la raza negra. ¿Por qué? Es como que el hombre blanco tuviese un origen foráneo, genéticamente desconectado de las razas más autóctonas de la Tierra. Y curiosamente, fijaos, ¿quién predomina en la Tierra a nivel de organización política, leyes, fundación de naciones socialmente estructuradas, con mayor sectorización de poder? La raza blanca. Efectivamente, ¿quién ha usurpado las tierras a las razas más autóctonas? ¿Hablamos de la historia sangrienta de los Estados Unidos? ¿De lo que hicieron con los indios, los Sioux, los Hopi, los Cherokee? Todos deportados, asesinados. Es políticamente incorrecto decirlo así, pero es que es la verdad, amigos. Es así de crudo. Robaron sus tierras. Se apropiaron de todo. ¿Hablamos de esclavitud negra? De cómo de 1770 hasta 1860 la tasa de esclavos negros era mayor que la propia población de cualquier nación europea. ¿Quién manda aquí? Está claro que la raza blanca es la raza predominante que somete a las otras. Y ha sido siempre así. Ahora analicemos otro tema. ¿De dónde viene la raza blanca? Pues si nos remontamos a los datos más antiguos de la historia, todo apunta que descendieron de los montes Cáucaso o montes Tauro, en Turquía. Algo sucede en esa zona del planeta que señala una afluencia masiva, una inmigración tremenda que ubica a los vikingos, los germanos, los celtas, que por cierto, los celtas eran inicialmente llamados cimbrios, también los cimerios, que descendieron de los montes Cáucaso y de las montañas de Irán y Kurdistán para extenderse a lugares como el Valle del Indo. Sí, y ahí surgieron los arios de la India, los arios que escribieron precisamente los textos védicos. Y ahí viene lo fuerte, los judíos. Sí, los judíos no eran autóctonos de Israel como hasta ahora se creía, sino que procedían también de los Cáucasos. Es más, en el siglo VIII, un pueblo llamado los jázaros, que vivían en los montes Cáucaso y en Rusia del Sur, emigraron masivamente a Israel. Tras una fragmentación de muchos años hacia el norte, este pueblo, los jázaros, se diseminó hasta Europa occidental y hasta Norteamérica. De hecho, la familia Rothschild procede de este linaje. Y como el propio nombre indica, caucásico, raza blanca, viene del término Cáucaso, los blanquitos. Estos son los portadores del RH negativo y son los que están indudablemente posicionados en los sectores de poder en el mundo. Solo un 15% de la humanidad posee el RH negativo. ¿Cómo es posible esto? Y este grupo sanguíneo se le vincula con cosas bastante extrañas. A las personas que tienen RH negativo parece que tienen como una especial sensibilidad hacia todos los temas paranormales y además parece que les tocan vivir experiencias bastante extrañas y curiosas. Además poseen una gran capacidad de liderazgo. Destacan por su fiereza a la hora de defender sus intereses y sus convicciones. Eso no significa que todos los RH negativos sean así, ni mucho menos, pero parece como si, en el caso de que sean descendientes de los dioses Anunnaki, como muchos estudiosos creen, hubiesen sido como elegidos para gobernar el mundo. Para empezar, ya nos encontramos con un dato muy curioso. En el antiguo Egipto, prácticamente la totalidad del pueblo egipcio eran RH positivo. Sin embargo, los faraones, los mandatarios, eran todos sin excepción RH negativo. ¿Cómo se puede explicar esto? Podemos hablar de Akenatón, Amenhotep, Tutankamón, todos RH negativo. Pero resulta que actualmente está pasando lo mismo, amigos. Quienes nos gobiernan también son RH negativo. Prácticamente toda la monarquía europea son RH negativo. Fijaos algunos famosos de la realeza que pertenecen a este grupo. La reina Isabel II, el príncipe Philip, el príncipe Charles, la princesa Diana Spencer, el príncipe Harry, el príncipe William, Barack Obama, David Rockefeller, recientemente fallecido, Ronald Reagan, John McCain, Fidel Castro, que por cierto, sabemos que Fidel Castro solía viajar con dos personas, también RH negativo, por si le pasaba algo, Gerald Ford, John Fitzgerald Kennedy, Adolf Hitler,
Eisenhower, Nelson Mandela, George Bush, Bill Clinton, Richard Nixon, Napoleón Bonaparte y también, por supuesto, destacan grandes actores y cantantes que se han convertido en grandes iconos, que han influido, han sido muy influyentes en la historia cultural. Por ejemplo, Paul Newman, Elvis Presley, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Clint Eastwood, Morgan Freeman, Brad Pitt, Angelina Jolie, Tom Cruise, Charles Chaplin, Sean Connery, John Lennon, Freddie Mercury. Incluso ni siquiera se escapan investigadores influyentes dentro del campo del misterio como el señor Zecharia Sitchin, también RH negativo. Bien, fijaos que todo esto está clarísimo que va más allá de la casualidad. Son personas, de forma directa o indirecta, que forman parte de estos sectores de poder o de influencia dentro del campo artístico, cultural. Grandes actores, grandes cantantes. Es como si el factor RH negativo predomina por encima de la sociedad, por encima del pueblo llano. Aparte, muchos ufólogos apuntan a que los RH negativos son perseguidos tanto por las élites Illuminati para realizar experimentos de control mental, como también por los mismos alienígenas. Es decir, son captados para las abducciones. Hay un montón de casos de personas abducidas RH negativo. ¿Por qué? ¿Qué tendrán en especial estas personas? Eso, por supuesto, no significa que toda la gente que tengáis RH negativo vayáis a convertiros en grandes líderes, ni tampoco que vayáis a, vamos a decir, ser elegidos por estas élites. No, vamos a ver, estamos diciendo simplemente que hay una tendencia que se remonta desde hace miles de años y que se vincula con las monarquías, los antiguos faraones, todos los dirigentes de poder que a lo largo de la historia se han ido sucediendo. Esto es como para, desde luego, reflexionarlo y, sobre todo, yo os invito a que busquéis en la red y os vais a llevar muchísimas sorpresas sobre muchos más personajes influyentes a lo largo de la historia, no solamente dentro de la política, sino también, como os digo, dentro de los grandes iconos culturales, y veréis grandes y curiosas analogías. Es como si estas personas hubiesen sido elegidas para erigirse como grandes líderes. Y, por supuesto, una pregunta queda en suspenso detrás de todos estos argumentos que hoy os he dado, y es lo siguiente: ¿tendrá relación esa genética, ese linaje ancestral de los dioses con el RH negativo, que muchos consideran una extrañísima y desconocida mutación? ¿Acaso las personas que tienen RH negativo pueden tener algún tipo de vínculo ancestral con estos dioses? Y, por supuesto, no digo todos, pero es posible que algunos de estos personajes RH negativo formen parte de esa genética que es como una especie de puente que une a estos seres que se encuentran en otra frecuencia, en otra dimensión, para ser controlados por ellos. Como siempre hemos hablado de las monarquías, hemos hablado del tema de las posesiones de entidades energéticas reptilianas que operan desde otras dimensiones. Aquí dejo el enigma del RH negativo, que hasta día de hoy no se dispone de una explicación que pueda, por supuesto, responder a tantas preguntas sin que podamos entender el origen. Amigos, aquí os dejo con este enigma y espero que este vídeo os haya gustado. Un abrazo para todos.